Las relaciones entre Canadá y Estados Unidos han sido tensas últimamente. Canadá está considerando tomar medidas en respuesta a las acciones de su vecino del sur. El gobierno de Estados Unidos ha amenazado a sus antes amigables vecinos del norte con todo, desde aranceles hasta la anexión total. ¿Pero Canadá? Canadá tiene un pequeño as bajo la manga, algo que los Estados Unidos quizás no vieron venir. En este episodio de The Infographic Show, exploraremos el atrevido plan de Canadá para que Estados Unidos pague. A inicios de 2025, Estados Unidos amenazó a Canadá con un arancel del 25% en todas las importaciones, lo que dejó a todos en suspenso. Tras retrasos y debates políticos, los aranceles entraron en vigor el 4 de marzo. ¿Pero por qué Estados Unidos impuso aranceles a Canadá inicialmente? Según el presidente de Estados Unidos, cree que Canadá no ha hecho lo suficiente para frenar el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo hacia Estados Unidos desde su frontera norte. Sin embargo, en 2024, solo se incautaron 43 libras de fentanilo provenientes de Canadá, mientras que, en comparación, se incautaron 21,000 libras de fentanilo en la frontera con México. La medida desconcertó a varios expertos. Lucharon por entender por qué el peso de un Border Collie en fentanilo cruzando la frontera en un año se trataba como una gran amenaza, dado la masiva presencia de la droga en los Estados Unidos. Aún más desconcertante, el acuerdo comercial que el presidente sigue llamando injusto, afirmando que Estados Unidos subsidia a Canadá con $200,000 millones al año, es el mismo que él firmó en su primer mandato en octubre de 2018. Para suavizar el golpe, el presidente emitió una orden ejecutiva que permite las importaciones canadienses que cumplen con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, para esquivar temporalmente los aranceles. ¿Pero hay una trampa? El alivio de los aranceles duró hasta el 2 de abril. Después volvieron con fuerza, sin cubrir la mayoría de los productos canadienses. De hecho, el 62% de otras importaciones aún son golpeadas por los nuevos aranceles. Sin embargo, hay algo de alivio para sectores clave. Energía y potasa, dos grandes sectores comerciales de Canadá. Canadá es el mayor exportador de energía a Estados Unidos, y esos sectores enfrentarán un arancel reducido de solo el 10%. Los economistas indican que Estados Unidos no subsidia a Canadá, sino que tiene un déficit comercial de $63.3 mil millones con el país, principalmente por las exportaciones de energía. Si se descuentan las importaciones de energía, el déficit se convierte en un superávit comercial para Estados Unidos. Sin embargo, para negociar algo mejor con Estados Unidos, este siguió adelante con los aranceles del 25% que han golpeado especialmente a tres industrias: energía, madera y automóviles. Aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, muchas de sus refinerías requieren petróleo crudo pesado para operar, y el 60% de este se importa de Canadá, donde abunda. Las refinerías podrían reestructurarse para no depender del petróleo crudo, pero tomaría muchos años y costaría miles de millones de dólares. Y el petróleo crudo no es la única importación energética canadiense de la que depende Estados Unidos. Estados Unidos importa de Canadá casi todo su gas natural y el 85% de su energía eléctrica. Estados Unidos importa casi la mitad de su madera de Canadá, ascendiendo a $28,000 millones en 2021. Dado que el 94% de las viviendas en Estados Unidos se construyen con madera, eso crea un gran problema para los posibles propietarios en un país donde la vivienda ya se está volviendo inasequible para muchos. La industria de la construcción de Estados Unidos estima que los aranceles sobre la madera canadiense aumentarán el costo de la casa promedio en $9,000. Aunque Estados Unidos pudiera teóricamente producir toda la madera que necesita, un análisis de Fast Markets indica que tomará al menos una década, y sería probablemente imposible sin derribar una sección significativa de los bosques protegidos del país. No obstante, el sector más afectado y posiblemente el más expresivo sobre el impacto de los aranceles a Canadá son los fabricantes automotrices estadounidenses. Las industrias automotrices de Canadá y Estados Unidos están tan entrelazadas que funcionan como una sola gran cadena de fabricación. Los fabricantes de automóviles en Detroit, Michigan y Windsor, Ontario, intercambian piezas y subcontratan procesos de fabricación entre sí constantemente. Los fabricantes de automóviles de Estados Unidos dependen mucho de Canadá, importando 1,240,000 vehículos desde el norte, lo que convierte a Canadá en el cuarto país del que los Estados Unidos importan vehículos, después de México, Japón y Corea del Sur. El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau calificó los aranceles como una estupidez, mientras que Estados Unidos insiste en mantener relaciones amistosas con Canadá durante el proceso. Pero el sentimiento parece ser unilateral. Muchos canadienses han rechazado a Estados Unidos.
sin siquiera un cortés "lo siento", al boicotear productos estadounidenses y cancelar viajes a Estados Unidos. Según un análisis del New York Times, los vuelos de Canadá a los Estados Unidos bajaron un 21% tras la implementación de los aranceles de Trump. Pero esa no es la única forma en que Canadá planea tomar represalias contra las amenazas de los Estados Unidos. Las amenazas de Estados Unidos no solo han sido económicas, sino también territoriales. Ha habido múltiples propuestas para que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. El 77% de los canadienses se oponen a unirse a Estados Unidos en alguna medida, por lo que la idea del 51º estado es principalmente un sueño americano. El actual primer ministro Mark Carney dejó muy claro que Canadá no está en venta y nunca lo estará. Estados Unidos respondió que nunca se debe decir nunca. Así que sin importar lo que diga Canadá, las amenazas del gobierno estadounidense siguen siendo una posibilidad. Entonces, ¿qué puede hacer Canadá? Bueno, están probando un plan en este momento, porque si miras un mapa de los Estados Unidos, una parte muy grande y rica en recursos del país está separada de los 48 estados contiguos por Canadá. Y ese lugar es el frío, bello e inmenso estado de Alaska. El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, ha amenazado con dificultar el acceso a Alaska mediante la imposición de peajes en carreteras que antes estaban libres de impuestos. Y eso es un problema porque Columbia Británica es la provincia por la que los camiones necesitan pasar para llegar a Alaska. Podrías estar pensando, ¿por qué no vuelan sobre Canadá para llegar a Alaska o toman un barco? Si bien eso sirve para ciertos trabajos, no aplica en todos los casos. Los suministros y otros materiales que necesitan llegar a Alaska de inmediato, o algunos que se consideran de alto valor, casi siempre se entregan en camiones. Según 49 Freight, cuando la carga debe llegar rápidamente de Estados Unidos continental a Alaska en 7 a 10 días, desde lugares tan lejanos como Dallas, Texas, y requiere equipos de más de 40 pies o no puede transferirse en tránsito, el transporte por camión es la mejor opción. Los camiones comerciales viajan desde Dawson Creek, la ciudad en Columbia Británica, hasta Fairbanks, Alaska, una distancia de aproximadamente 1,400 millas en la carretera de Alaska. Debido a las relaciones amistosas previas entre Canadá y Alaska, el tráfico de camiones suele pasar por la provincia libre de impuestos. Aunque la mayoría de la carga a Alaska se envía, eso aún deja el 27% de las mercancías importadas y exportadas hacia y desde Alaska transportadas por camión, según Royal Alaskan Movers. Esos son $596 millones en bienes exportados de Alaska a Canadá y $753 millones en bienes exportados de Canadá a Alaska. Esto asusta a muchos en Alaska que dependen de los envíos de carga. La directora ejecutiva de la Asociación de Camioneros de Alaska, Jamie Benson, dijo que está profundamente preocupada por la propuesta de bloquear o imponer aranceles a los productos que pasan por Canadá hacia Alaska. Además explicó que tales medidas aumentarán los costos de transporte, interrumpirán las cadenas de suministro y elevarán los precios de bienes esenciales para los habitantes de Alaska. Columbia Británica no es la única provincia canadiense que amenaza a Estados Unidos. El primer ministro de Yukon, Rank Pillai, anunció que las tiendas de licores de su provincia, que limita con Alaska, dejarán de importar de empresas estadounidenses. Además, las empresas estadounidenses tendrán acceso restringido a contratos gubernamentales de Yukon. Pillai aclaró que su problema no es con los alasqueños, sino con las acciones y amenazas del gobierno estadounidense. Él afirma que nuestras vidas y economías están interconectadas con las de nuestros amigos y familiares en Alaska. Sepan que estas medidas no van dirigidas a ustedes, pero debemos hacer lo posible para defender nuestro país, soberanía y forma de vida. Además, Pillai podría estar pensando en participar él mismo en el juego de los peajes. El primer ministro afirmó haber escuchado a varios constituyentes interesados en imponer peajes al tráfico comercial de Estados Unidos hacia Alaska. Pillai aclaró que la implementación de peajes tomaría tiempo, ya que la provincia necesitaría construir y dotar de personal las estaciones de peaje. Indicó que no sería muy difícil de procesar, ya que existen estaciones de pesaje donde los camiones deben detenerse en la ruta a Alaska a través de Canadá, por lo que las cabinas de peaje podrían agregarse fácilmente en esas áreas. Además, no es como si el Yukon estuviera cruzado por cientos de carreteras. Hay una carretera principal que va hasta Alaska, apodada Alcan, Alaska, Canadá. En cuanto al primer ministro de Columbia Británica, interrumpir el tráfico a Alaska no es el único plan que tiene en mente. Ha instruido a su gobierno provincial que deje de adquirir productos estadounidenses cuando haya alternativas disponibles. Ha solicitado a las licorerías locales dejar de vender alcohol de estados gobernados por republicanos, incluyendo Alaska. Y Alaska está en conflicto.
Algunos políticos, como el senador de Alaska Dan Sullivan, han respondido con amenazas propias. Advirtió que si Canadá restringe el transporte de camiones comerciales desde los Estados Unidos contiguos a Alaska, podría presionar al Congreso o al presidente para que tomen medidas legislativas o ejecutivas contra las paradas de cruceros estadounidenses en Canadá. Verás, según las regulaciones actuales, los cruceros que suben a Alaska deben hacer una parada obligatoria en Canadá, algo en lo que las economías locales de la costa dependen en parte para los ingresos del turismo y el envío. Sullivan advirtió a Canadá que los peajes en los camiones son un juego peligroso, y eximir a los cruceros de las paradas en Canadá podría costarle miles de millones. Como él afirma, vamos a trabajar duro para que nuestros cruceros eviten tus puertos, y eso ayudará enormemente a nuestra economía. Ayudará enormemente a nuestra industria turística y realmente perjudicará su turismo. Por otro lado, la Cámara de Representantes de Alaska adoptó un enfoque más diplomático. A finales de marzo de 2025, aprobaron la Resolución Conjunta 11 de la Cámara, reconociendo la soberanía de Canadá y su derecho a la autodeterminación, contraponiéndose a la retórica de la administración estadounidense. La resolución también exhortó a los gobiernos federales a solucionar pronto la disputa arancelaria. Específicamente, dijeron que la legislatura de Alaska se opone a medidas comerciales restrictivas o peajes que perjudicarían la relación única entre Canadá y Alaska o afectarían negativamente sus economías integradas. La medida fue aprobada por republicanos y demócratas en la Cámara. El líder de la mayoría republicana en la Cámara, Chuck Cobb, dijo que pidieron a ambos países resolver amistosamente la situación arancelaria, respetando la integridad territorial y soberanía de las dos naciones. Además, estas amenazas de los primeros ministros provinciales carecen del apoyo total de sus constituyentes. Muchos pueblos a lo largo de la autopista Alcan dependen del transporte comercial y del turismo de Estados Unidos a través de la carretera para su supervivencia. El viaje por carretera a Alaska es un gran anhelo para muchos. Los dueños de negocios y alcaldes de la zona temen que el aumento de tensiones, aranceles y amenazas reduzcan su clientela. Pueblos como Fort Nelson, Columbia Británica, que enfrentan una depresión económica, están preocupados por su futuro. Rob Fraser, alcalde de la Municipalidad Regional de las Montañas Rocosas del Norte, que incluye Fort Nelson, afirmó: "Cada dólar extranjero que entra aquí es importante para nosotros. Cada llanta pinchada, cada sándwich, cada taza de café", dijo Brian Stanley, dueño del parque de caravanas y restaurante Triple G Hideaway, resaltando que los turistas americanos son esenciales para mantener el lugar funcionando. Murray Abbs, dueño del Super 8 Motel, dijo que un porcentaje significativo viaja hacia y desde Alaska. No solo los conductores de camiones comerciales, sino también los turistas e incluso los miembros militares en su camino hacia y desde las estaciones militares de Alaska. El primer ministro Eby parece haber escuchado algunas de estas inquietudes. El proyecto de Ley 7, la Ley de Respuesta al Arancel de Estabilización Económica, se presentó en Canadá. Eby aclaró que el proyecto solo busca dar a la provincia la opción de aplicar peajes al tráfico comercial de Estados Unidos. Otros están preocupados por lo amplio que es el lenguaje en el proyecto de Ley 7 y si podría violar un tratado internacional. Según críticos, el proyecto de Ley 7 no especifica claramente si los peajes se aplicarían solo al tráfico comercial, lo que podría afectar también al turismo privado. Esto crearía problemas mucho mayores, ya que, mientras solo alrededor de 10,000 camiones comerciales pasan por Columbia Británica en su camino a Alaska cada año, muchos más turistas lo hacen. Aunque no hay números específicos para los visitantes de viajes por carretera, un total de 97,200 visitantes anuales a Alaska llegaron por carretera o ferry solo en 2018. Otro problema geopolítico importante puede ser la violación de un tratado de 1977 que rige el uso de la autopista Alcan. El documento dice muy claramente que cualquier cargo aplicado a los viajeros estadounidenses en la autopista también debe aplicarse a los viajeros canadienses. El tratado fue creado en parte porque Estados Unidos construyó la autopista antes de entregarla a la administración canadiense. No obstante, el primer ministro Eby no luce muy inquieto por la situación. Como él ha mencionado, ya que Estados Unidos parece no respetar los tratados, ¿por qué Columbia Británica debería de hacerlo? En resumen, una escalada en la guerra arancelaria entre ambas naciones no beneficiaría a casi nadie y perjudicaría a la mayoría de los involucrados. Ahora ve a ver el arancel que destruyó la economía americana en solo semanas o este otro video aquí mismo.